Hola, hola. ¿Me escuchas? Hola, buenas tardes, Montevideo. Buenas tardes. Sí, yo les oigo. Buenas tardes, Montevideo. ¿Me escuchan? Sí, sí, escuchamos lo más bien. No sé si él nos Eh, escucha. Estupendo. ¿Pueden ver mi pantalla? Un segundo que ya habilitamos la pantalla. Bueno, ahí parece que viene. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Eh, ¿Me oyen? Perfectamente. Bien, en primer lugar quería agradecer a la organización de estas quintas jornadas de uruguayas de GeoBSIG y especialmente a Sergio Acosta la oportunidad que me está dando para charlar con ustedes de un tema como los datos abiertos con el que en el IGE en España estamos muy comprometidos. Además, creemos que, bueno, si bien el software libre se basa en compartir código y conocimiento, los datos abiertos tienen cierta similitud porque se basan en compartir información. Bien, vamos a hablar un poco del mundo globalizado en el que vivimos y de la importancia de los datos fundamentales. Luego hablaremos un poquito de datos y servicios abiertos. Presentaremos una norma española que define qué son datos geográficos abiertos, muy reciente, de este año, y al final esbozaremos algunas conclusiones. En el mundo globalizado y hiperconectado que vivimos, que salió a la luz de un artículo publicado en The Economist en mayo del año pasado, que los datos son el petróleo de la era de la información. Es decir, los datos ahora desempeñan el papel que antes desempeñaba el petróleo. Es decir, son la materia prima cuyo flujo genera los negocios legales más lucrativos. Entonces hay 5 grandes corporaciones, Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft, que controlan la mayor parte del flujo de datos en Internet, de datos personales, datos sobre nosotros, sobre ustedes y sobre mí, y que tienen unos beneficios mayores de 100.000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿quién controla a los 5 grandes que controlan toda la información? Si lo pensamos un poco, están en riesgo la libre competencia, incluso la libertad de expresión y la censura. Hay noticias en los periódicos que llaman la atención. Hace poco, un pobre viejecito de 63 años vio cómo cancelaban su cuenta en Facebook por compartir una foto de un cuadro del siglo XIII con el pecho desnudo de una mujer. También hace poco ha sido censurado en Facebook y en Twitter un famoso conspiranoico estadounidense que lanzaba todo tipo de teorías disparatadas en Internet.
Probablemente es razonable el censurar a este señor, pero la pregunta es, ¿qué seguridad jurídica y qué garantía tiene el ciudadano ante estas acciones? Por otro lado, estas compañías saben todo lo que buscamos, lo que recomendamos, lo que vemos, lo que compramos, y hay muy poca información sobre qué hacen con esos datos. El artículo concluía diciendo que al menos deberíamos poder exigir el saber qué datos tienen de nosotros, cómo los utilizan, a quién se los venden y qué beneficios sacan de ellos. Toda esta información en realidad es información geográfica. Todo ocurre en algún lugar, como ustedes ya saben. Dejamos un rastro geográfico casi continuo de los sitios en los que estamos, nuestros dispositivos, nuestros móviles, nuestras tarjetas bancarias. Entonces, se puede decir que suyo es el Big Geodata. El Big Data que manejan es geográfico. Esto es un gigante con pies de barro, si lo pensamos un poco. Utilizan como base cartográfica o bien OpenStreetMap, que tiene una exactitud semántica del orden de 65%, que tiene un 35% de errores, cual es muchísimo, o bien utilizan maps que no dan ninguna garantía y cuando hay un error no hay a quien se pueda reclamar. En ese sentido, los datos geográficos fundamentales cada vez son más importantes. Geográficos fundamentales, que en Europa llamamos datos de referencia, que son los datos que se generan con el propósito de servir para georreferenciar otros datos, que son los temáticos. Son datos de importancia, ha definido UNGGIM, el Grupo Mundial para la Gestión de la Información Geográfica de Naciones Unidas. Son datos que ellos dicen que son esenciales para generar la información geográfica, los objetivos de desarrollo sostenible del año 2030. Estos datos fundamentales, si son tan importantes, es decir, ofrecen un modelo del mundo que sirve de base para todo tipo de modelos matemáticos, lo lógico es que sean datos cuya producción esté garantizada, sea sostenible y al final sea oficial. Esté a cargo de productores oficiales, como son las organizaciones catastrales, los institutos geográficos, etcétera. Es lógico que si son la base sobre la que referenciar otros datos temáticos, estos datos sean datos abiertos y se publiquen mediante servicios estándar. Por lo tanto, de ahí la gran importancia que está adquiriendo en este momento los datos abiertos para la gestión de la información geográfica. Es preguntar, bueno, pero ¿qué son realmente datos abiertos? Porque mucha gente habla de datos abiertos, pero pocos definen con precisión qué es ese concepto. Nosotros tenemos que confesar que primero pensábamos inocentemente que datos abiertos eran datos gratis, ¿no? Que eso era lo más importante. Luego creímos que en realidad lo importante eran las condiciones de uso, es decir, la licencia, que fuese una licencia permisiva y abierta. Y ahora sabemos, nos hemos dado cuenta, que la cuestión clave es minimizar de manera radical todo tipo de barreras, eliminar toda barrera para su uso y reutilización. El pedir que el usuario se registre es una barrera y cualquier medida que complique el acceso o el uso de los datos puede ser considerado una barrera. Esta cuestión la oímos en una de Bárbara Ubaldi, una técnico de la OCDE, que dijo literalmente que datos publicados sin barreras económicas, técnicas ni legales para su uso y reutilización, que esos son datos abiertos. Entonces, es una idea, digamos, utópica, es casi un horizonte, ¿no?, al que tenemos que tender, pero hace falta una definición más operativa, más práctica, una definición que permita comprobar si unos datos son datos abiertos o no. Debemos haber perdido conexión. Esperen un segundito a ver mientras intentamos reconectarnos.
Hola, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes. Disculpen esa acción, yo no me he dado cuenta, hablando, no me he dado cuenta hasta ahora. ¿Me escuchan, por favor? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. ¿Me escuchan desde Montevideo? Sí, sí, te escuchamos. Gracias. Bien, como les iba diciendo, hablando de general, que es el horizonte hacia el que hay que avanzar, que dice que datos publicados económicas, técnicas ni legales para su uso y reutilización, esos son datos abiertos. Pero necesitamos una práctica más operativa que permita comprobar y verificar si los datos son abiertos o no. De ese tipo de acciones conocemos nosotros dos. La Open Definition, que está publicada en esa dirección, opendefinition.org, de la Open Knowledge International, que es una técnicamente nos parece muy atractiva. Basándonos en esos conceptos y con algunas ideas adicionales, hemos definido en España una norma española, UNE 148004, que ha sido aprobada este año, 2018, que define datos geográficos abiertos para nosotros y procedimiento para verificar paso a paso si unos datos geográficos se están publicando como datos abiertos o no. El resumen del contenido técnico lo pueden ver en esta transparencia. Según esta norma, datos geográficos abiertos serían datos que cualquiera puede libremente acceder, usar, modificar, compartir con cualquier propósito, a condición, como mucho, de reconocimiento, compartir igual, distinguir obras derivadas y con una licencia universal e irrevocable, de manera que el usuario tenga garantías de que nunca va a haber una vuelta atrás en las condiciones. También tiene que ser una licencia en la que no se debe discriminar a ningún tipo de usuario, ningún campo de aplicación y ninguna opción tecnológica. Esta última condición, la verdad es que crea muchos problemas, porque no hay nada menos estándar que un navegador estándar. Y muchas veces lo que funciona con un browser falla con otro. Pero bueno, esa es, digamos, la idea, ¿no? Que todo tiene que ser explotable desde todas las plataformas tecnológicas. Una vez establecidas estas condiciones, se establecen 4 niveles de apertura. Primero, datos disponibles serían datos publicados en la web de manera gratuita y descargables de una sola vez, salvo limitaciones técnicas, porque no es fácil de una sola vez 10 terabytes de información, pero salvo esas limitaciones tienen que ser descargables de una sola vez. El segundo nivel sería datos documentados, datos que están descritos al menos con el idioma, el conjunto de caracteres, la fecha de los datos, el sistema de referencia de coordenadas y el formato. Estos se consideran los ítems mínimos para poder interpretar los datos y transformar los datos en información. Y tienen que estar descritos en los metadatos, las especificaciones, en alguna documentación o en la página, siempre en un lugar que esté conectado con el procedimiento de descarga. Lo ideal sería que fuera imposible descargarse los datos sin pasar por... El siguiente nivel sería datos abiertos nivel 1, que serían datos disponibles, además de todo lo anterior, en un formato estándar. Un formato estándar que tiene que ser un formato con una descripción pública o a un precio tan bajo que eso no suponga ninguna barrera y cuyo uso sea gratuito también y sin ningún tipo de royalties ni regalías. Esto puede incluir formatos como el shapefile o ECW, por ejemplo. El siguiente nivel sería nivel 2, que se cumplirían todas las condiciones anteriores y además el formato tiene que ser un formato estándar y abierto, es decir,
definido y mantenido por una organización abierta a todas las partes interesadas que tome las decisiones por consenso. Incluye una condición más, y es que tiene que ser una organización de estandarización, como el consorcio W3C o el Open Geospatial Consortium. Este nivel incluiría formatos como GML, KML, geopacaje, ese tipo de cosas. Condiciones que define la norma. Esta norma se ha aprobado este año 2018 y ha sido elaborada por el Comité 148 de UNE. Antes se llamaba AENOR, la Asociación Española de Normalización. El proceso ha sido el proceso habitual de normalización. Primero que pueden entrar en conflicto. Se ve que no hay ningún conflicto de competencias. Luego se procede a la elaboración del texto, se distribuye en el comité, se ven comentarios, se aprueban y hay una acción pública donde cualquier usuario ha podido ver la norma en Internet y hacer sus comentarios. Se ha recibido un gran número de comentarios, cerca de 100, se ha admitido la mayoría, creo recordar que cerca del 90%, y finalmente se ha aprobado. Hay que decir que para implementar la norma hay que adquirirla, hay que comprarla. Desgraciadamente es el tercer mecanismo de financiación que tiene ISO, que tiene UNE, y la mejor manera de enfocarlo es pensar que, bueno, pues igual que el lenguaje nos pertenece a todos, pero cuando queremos un diccionario hay que comprar la publicación, también hay que pensar que una norma hay que comprarla para afrontar los gastos de publicación y de edición, ¿no?, del texto. Importancia de los datos abiertos y su relación con las infraestructuras de datos espaciales. El informe de la directiva ISPIRE que se hizo del plazo de implementación en el año 2014 reconocía la correlación entre la SIDE y los datos abiertos. Es decir, que en los países donde más implementada está la IDE hay más datos abiertos y viceversa. Donde hay más datos abiertos hay más recursos. También hay que decir, por otro lado, que un montón de organismos y de instancias están recomendando los datos abiertos. El G8, el G20, Naciones Unidas, la Comisión Europea recomiendan los datos abiertos a través de una serie de iniciativas. La Open Data Charter, International Open Data Charter, el movimiento Open Government Data o el European Interoperability Framework, versión 2, recomiendan el uso de datos abiertos. Es decir, que hay un gran número de instancias que recomiendan publicar datos abiertos y ya se ha demostrado con estudios económicos que es beneficioso para la economía de un país. Sin embargo, hay que decir que los datos abiertos geográficos siguen siendo escasos. En España, por ejemplo, un estudio hecho este año con 90 nodos de la infraestructura de datos espaciales de España concluye que solo el 28% de los casos se publican datos con una licencia abierta, como una CC BY o similar. En el 8% de los casos no se permiten usos comerciales. El 6% de los datos son datos cerrados con copyright y en la mayoría de los casos, en un 50% de situaciones, se publican los datos y no se dice nada sobre las condiciones de uso, con la inseguridad jurídica que eso supone para los usuarios. Por otro lado, en Europa se ha hecho un análisis de 29.000 metadatos de datos y servicios ISPIRE y se ha visto que solo un 24% de los casos se utilizan licencias abiertas. A nivel internacional, en el mundo, los indicadores que conocemos, los que publica el Open Data Barometer y el Global Open Data Index, dicen que solo entre un 10 y un 11% de los datos geográficos son escasez. Por eso nosotros nos atrevemos a recomendar que ustedes compartan datos geográficos abiertos, que pidan, que demanden datos geográficos abiertos, porque eso al final nos beneficiará a todos. También recomendamos a las organizaciones que publican datos elegir una política de datos sostenible que puedan mantener en el tiempo, porque las vueltas atrás
son mal entendidas por los usuarios, no tienen buena aceptación. También utilizar licencias de estándar e implícitas como el copyright, las Creative Commons o las licencias EUPL europeas, por ejemplo, que facilitan la interoperabilidad de licencias, porque todo el mundo sabe cómo se mezclan entre sí estas licencias. También recomendarlos darle publicidad a la licencia en páginas web, en blogs, en redes sociales, incluso de manera que sea casi imposible descargar datos sin ver las condiciones, como decíamos antes, y preferiblemente, si es posible, que sean datos abiertos. Por último, ya que debido a la implementación de datos abiertos sin barreras, sin pedir nada al usuario, se pierde el contacto con el usuario, hay que recuperar ese contacto y conseguir retroalimentación para captar qué es que el usuario demanda y cuáles son sus necesidades a través de encuestas, encuentros con los usuarios, etcétera. Así que esa sería la escala de nuestras recomendaciones en este campo. Hay que decir que los datos abiertos complementan perfectamente la oferta de las infraestructuras de datos espaciales. Es decir, las IDE ofrecen servicios web para satisfacer las demandas de información de los usuarios, y si no se satisfacen con los servicios web, pues ya en segundo nivel dicen, bueno, si no, pues descárguese usted los datos y explótelos en remoto para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, las IDE y los datos abiertos se complementan perfectamente. En ese sentido, la IDE de Uruguay tenemos que decir que es un ejemplo, la conocemos, la seguimos hace tiempo, creemos que es una IDE estupenda, es un ejemplo muy relevante, con un buen número de nodos IDE compartiendo servicios interoperables, con un buen número de servicios web, con centros de descarga y publicando información muy relevante. Ofrece también visualizadores, bueno, pues magníficos, como los que se ven en la pantalla. Y hay que decir que la cuarta edición, que se ha publicado hace muy poco, del Open Data Barometer a nivel internacional, coloca a Uruguay en un buen puesto. Así que hay que decir que hay que darle la enhorabuena a Uruguay por el buen trabajo que está realizando en el campo de los datos abiertos y del gobierno. Este indicador analiza nada más los 30 países que lideran el movimiento de gobierno abierto, entre los que se encuentra Uruguay. Y desgraciadamente no se encuentra España. ¿Qué más quisiéramos nosotros que estar entre ese grupo selecto de 30 países? Bien, pues incluso en esa selección de 30 buena situación. Y es uno de los países que más ha mejorado su puntuación en el índice de este indicador desde que se creó la primera edición hasta ahora. De 0 a 100, Uruguay partió con una puntuación de 23, una puntuación de 56. Es decir, que es uno de los países que más ha mejorado. Así que enhorabuena, Uruguay. Aunque hay que decir que en el caso de los datos geográficos, este barómetro identifica que todavía hay margen de mejora. Dice que los datos están disponibles de manera gratuita, lo cual es fantástico. Sin embargo, que no se publican todavía con una licencia abierta realmente. Por lo tanto, por ahí concluyendo, creemos que como efecto de la globalización los datos fundamentales son muy importantes, que deben publicarse como datos abiertos y medios abiertos. Por eso el concepto de datos geográficos creemos que es clave, y ahora ofrecemos una herramienta que es una norma, la norma UNE española, que ofrece un procedimiento para verificar si unos datos geográficos son abiertos o no. Es una norma abierta que ofrecemos a la comunidad con la intención que se pruebe, que se verifique y, si hace falta, que se modifique para que realmente sea una norma útil que nos sirva a todos. Y nos ofrecemos a verificar si unos datos geográficos son realmente abiertos o no. Para acabar, también quiero recordar que todas estas ideas en realidad nacieron hace bastante tiempo. La idea de sociedad abierta fue acuñada por Henri Bergson, un filósofo francés, nada menos que en 1932, hace casi un siglo, y dijo que una sociedad abierta es aquella que tiene gobiernos tolerantes y que responden a los deseos e inquietudes de la ciudadanía. Aquí ya vemos detrás la idea de retroalimentación y capturar las necesidades de los usuarios. Que tiene sistemas políticos transparentes y flexibles, y esto alude a la transparencia.
en la que los órganos del Estado no mantienen secretos entre sí o del público. De nuevo, alude a la transparencia. Y ni el gobierno ni la sociedad son autoritarios y el conocimiento común o social pertenece a todos. Y esto está aludiendo en realidad al software libre y a los datos abiertos. Y por último dice que la libertad y los derechos humanos son el fundamento de la sociedad abierta, que son el fin al que todos atendemos. Así que esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Muchísimas gracias, Antonio. Interesantísima tu presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Seguramente este es un tema que nosotros, en lo que estamos en producción y manejo de información geográfica, es un tema muy sensible, sobre todo ahora que se está discutiendo todo lo que es normalización dentro de la infraestructura de datos espaciales. Así que seguramente te vamos a estar consultando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que hay muchísimas preguntas, pero seguramente irán surgiendo a medida que el tema tome notoriedad de Estado público y salga de este nicho de lo que manejamos información geográfica, porque la verdad que es un tema muy importante. Muchísimas gracias, Antonio, y bueno, un gusto, la verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, por su atención. En cualquier caso, en la presentación pueden ver mi dirección de correo electrónico, así que en cualquier momento estoy a su disposición para cualquier duda, pregunta o comentario que ustedes quieran compartir y que crean que pueda ser interesante también. Así que muchísimas gracias, de verdad. Bueno, muchísimas gracias a ti.